clase número 66. Hoy veremos el software, esta penúltima clase de contenido teórico para nuestro primer examen parcial. Ya tenemos fecha, es el lunes 28, ¿verdad, Ale? Así es. Así es. ¿A qué hora es de la noche? Hola, hola. Hola, Lick, ahora sí lo escuchamos. Como que mi internet está menos lento. Ah, sí, le decía que sí es el 28, comienza. Entonces el examen es el 28 a las 7 de la noche. Correcto. A las 7, ¿verdad? Así es. Muy bien. Entonces tendríamos que ver el 7 viernes que nos toque. Si no tienen ellos examen, haríamos el práctico. Después del teórico, ¿verdad? Bueno, chicos, vamos a dar un par de minutos que se conecte el licenciado. Hola, hola. Hola, Lick. No sé qué está pasando, pero nos está sacando el sistema. Bueno, ahí estamos, ¿verdad? Sí, hoy sí lo escuchamos. Veamos, pues. Muy bien, jóvenes. Platicábamos de que tenemos nuestro parcial de 20 chocolatitos teórico, el 28, y veremos si el 8 haríamos el práctico de los otros 10. Para eso nos falta todavía un laboratorio número 3, para completar los 3 laboratorios que intervienen en el práctico. Así que ahí vamos, con mucho gusto, con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Entonces estamos a 2 clases para finalizar el contenido teórico, el software y el sistema operativo. Y un cuestionario. Muy bien. Veamos pues, veamos lo que es el software. Cuando hablamos del software, nos referimos a un término informático que hace referencia a un conjunto de programas de cómputo, así como datos, procedimientos y pautas, que nos permiten realizar distintas tareas en un sistema informático. Abarca todo aquello que es intangible en el sistema computacional. Entonces, el software
Hablamos de un término informático que se refiere a un conjunto de programas de computación. Cuando hablamos entonces de un programa, nos referimos ya en forma específica. Un programa de computador se refiere a una secuencia de instrucciones y procesos que nos permiten cumplir con una tarea específica en el computador. Entonces, cuando hablamos de software, conjunto de programas, y cuando hablamos de un programa, es un conjunto de instrucciones. Veremos entonces los tipos de software. Los tipos de software van a estar enmarcados en estas tres categorías: software de aplicación, software de programación y software del sistema. Veamos cada uno de ellos. En el software de aplicación nos referimos a un conjunto de herramientas de trabajo que están diseñadas para la realización de tareas en el computador. No se relacionan o no tienen que ver con el funcionamiento del computador, como el procesador, las hojas de cálculo, y son adquiridos por el usuario. Son software de aplicación, quiere decir programas de trabajo, como el Word, PowerPoint, Excel. Dentro de estos programas, los principales tipos son los siguientes: aplicaciones de ofimática, que son el conjunto de o programas que se utilizan en la oficina y que nos permiten optimizar, automatizar y mejorar las tareas. O sea que mejoran nuestra eficiencia. Nos permiten idear, crear, manipular, transmitir o almacenar la información. Como por ejemplo una base de datos, las calculadoras, impresoras. El software empresarial se refiere a programas informáticos que recogen y tratan los datos en los principales departamentos de la empresa, cuyo objetivo es simplificar y facilitar la ejecución de las tareas en dichos departamentos, como el departamento de contabilidad, recursos humanos, finanzas, marketing, etc. Cuando hablamos de un software educativo, este software nos da las herramientas tanto a profesores como alumnos para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, como por ejemplo programas de simulación y prácticas tutoriales. Ahora veamos la segunda categoría, que se refiere al software de programación. Estos tipos de software permiten el desarrollo de nuevos software, de nuevos programas. Son técnicos, no suelen ser utilizados por el usuario, sino nada más o solamente por programadores. Entre estos vamos a ver los siguientes principales tipos. Compiladores. Los compiladores son programas que analizan y ejecutan otros programas. Es un programa traductor que tiene como función convertir un programa escrito en bajo nivel, o sea, un nivel de máquina, a un lenguaje de alto nivel, o sea, un nivel de conocimiento humano, como el inglés, el español. Ese es el compilador. El editor de texto son programas que crean y modifican archivos de texto, lenguajes de programación o códigos fuentes. Y veamos la tercera categoría de
de software, el software del sistema. También se conocen como software de base. Es la serie de programas preinstalados en el computador y permiten interactuar con el sistema operativo. Entre estos tenemos los siguientes. El cargador de programa. Es una parte del sistema operativo que cumple con la función de enviar información a la memoria del sistema para la ejecución de los programas de trabajo o los programas de aplicación. Sistemas operativos son los sistemas que tienen como función gestionar los recursos de hardware y brinda la posibilidad de proporcionar al usuario las aplicaciones que va solicitando. Controladores. Programas que permiten al sistema operativo realizar interacciones entre el hardware y la interfaz del usuario para la utilización adecuada del dispositivo. Y luego la web 2.0 y learning. La web 2.0 es una evolución de la web o internet. Los usuarios pasan a ser de usuarios pasivos a usuarios activos, ya que participan y contribuyen en el contenido de la red. Aquí se habla del auge de los blogs, las redes sociales y otras herramientas relacionadas. El 2.0, web 2.0 y learning. Y continuamos con los lenguajes de programación. Ahora nos pasamos de programas a lenguajes de programación. Cuando hablamos de un lenguaje, nos referimos a la capacidad propia del ser humano para expresar sus pensamientos y sentimientos por medio de la palabra. Eso es un lenguaje en sentido general. Cuando hablamos de un lenguaje de programación, nos referimos a un conjunto de reglas sintácticas y semánticas que definen su estructura y el significado de sus elementos. Lo vamos a utilizar para controlar el comportamiento de la computadora. O sea, que nos comunicamos con la computadora por medio de los lenguajes de programación. Principales tipos. Tenemos los lenguajes de bajo nivel. Bajo nivel significa lenguaje nativo de la máquina o lenguaje maquinal. Los programas que el procesador puede ejecutar deben estar en código binario, o sea, ceros y unos. Esos son lenguajes de bajo nivel. Sigamos. Principales tipos. Código binario. Nos referimos al lenguaje básico que forma parte de los sistemas informáticos y que usan dos números para formar su código. El 1, que representa lo activo o encendido, y el 0, que significa vacío o apagado. El lenguaje ensamblador es un derivado del lenguaje de máquina. Está formado por las abreviaturas de letras y números. Con la aparición de este lenguaje se crearon los programas traductores.
que son los que pasan programas escritos en lenguajes en ensamblador al lenguaje de máquina. O sea, son lenguajes que nos permiten cambiar de un nivel al otro. Tenemos los lenguajes de alto nivel. Alto nivel significa la capacidad cognitiva humana. Se caracterizan por expresar los algoritmos, o sea, listas de instrucciones para resolver un problema, de tal forma que sea comprensiva para el usuario, o sea, que esté en nuestro idioma. Y aquí tenemos unos ejemplos de lenguajes del alto nivel. Hay muchos más, pero eso solo para que tengamos una idea de los lenguajes de alto nivel que son comprensibles al lenguaje humano. Y finalmente vamos a ver la generación de los lenguajes, así como hay una generación de computadoras, también los lenguajes tienen su generación. Veamos. En la primera generación, los primeros ordenadores se programaban directamente en código de máquina, basado en el sistema binario de ceros y unos. En la segunda generación aparecen los lenguajes simbólicos propios de la máquina. Simplifican la escritura de las instrucciones y las hacen más legibles. Se refieren al lenguaje ensamblador, que es utilizado para escribir problemas de bajo nivel. O sea que hay estos dos, pura tecnología de programadores. En la tercera generación aparecen los lenguajes de alto nivel. Sustituyen las instrucciones simbólicas por códigos, independientemente de la máquina, parecidas al lenguaje humano. Entre ellos encontramos el C, Fortran, COBOL, Delphi, Java, BASIC y los demás. Tercera generación. Y en la cuarta generación, pues vamos a ver ya las herramientas que nos permiten construir aplicaciones sencillas, combinando piezas prefabricadas. No son propiamente hablando lenguajes. Es una programación orientada a objetos, así se llama. Programación orientada a objetos. Entonces, esta es la que ya empieza, a nosotros nos está llegando la orientación a objetos, ya desaparece la interfaz gráfica y solo objetos. En la quinta generación vamos a encontrar entonces con los lenguajes de programación que se utilizan en redes neuronales. Una red neuronal es una forma de inteligencia artificial que trata de imitar la mente humana. Entonces, las cuarta y quinta generaciones pues nos están empezando a llegar. Y poco a poco pues nos vamos a ir cambiando de tal forma que se busca que seamos más eficientes y no que seamos sustituidos, ¿verdad? Veamos entonces un resumen. En la generación de lenguajes tenemos de primera generación lenguaje de máquina binario. La segunda generación, orientación en símbolos por medio de los ensambladores. En la tercera generación que aparecen los programas de alto nivel. La cuarta generación, los objetos. Y en la quinta generación, la inteligencia artificial. Muy bien, jóvenes. Ven ustedes, esto está facilito. Y veamos si hay alguna diferencia entre software y lenguaje de programación. Un lenguaje de programación es cualquier lenguaje con el que los humanos pueden dar instrucciones a las computadoras. Un programa es una lista de instrucciones preparadas
para ser entregadas a una computadora y ser ejecutadas. Entonces, el lenguaje, comunicación, y el programa, instrucción. Muy bien, jóvenes, como ven, está facilito, muy interesante, apasionante. ¿Cómo quitarle su choco al bebé? Y estaríamos listos para nuestra tarea, pero antes, nuestra motivación. Nuestra motivación de hoy, insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Muy bien, yo también le voy a mandar a mi manita espectadora. Entonces, ánimo, mande su manita, dale. Eso, ahí es, manita, ahí están los corazoncitos. La tarea y la diapositiva ya están en Classroom, ¿verdad, Ale? Así es. Muy bien, Glendy, ¿qué manda, Glendy? Ah, Dale, perdón, solo se me activó. se equivocó de manita. Muy bien, entonces, Ale, póngame la primera para la foto. Vamos a tomar una foto, jóvenes, ahí sonríen, por favor. Ok, ahí está, listo. Gracias. Muy bien, Nick.